illegal immigrants. They're not supposed to be here. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Esta semana tuvo lugar un nuevo episodio de la política migratoria de la Casa Blanca. Esta cuando el presidente Donald Trump anunció una orden dirigida al Departamento de Comercio de los Estados Unidos para eliminar a la comunidad migrante indocumentada del censo de población de los Estados Unidos. Pero ¿cómo funciona este instrumento en la actualidad? Se trata de un mecanismo que desde 1970 se encarga de realizar el conteo de todas las personas que se encuentran en territorio estadounidense. Los datos son recopilados cada 10 años y ayudan a configurar el mapa electoral de los escaños de cada estado para renovar el Congreso estadounidense. Asimismo, son utilizados para distribuir los cientos de miles de millones de dólares que recauda el país en fondos federales para los estados y sus comunidades locales, asimismo para la asignación de votos en los colegios electorales. Hay que recordar que Donald Trump intentó en el pasado ya cambiar este censo con la misma finalidad allá en 2020, pero esta medida fue bloqueada por la Suprema Corte de ese país. El ímpetu del gobierno de Trump por avanzar esta medida surge en medio de una campaña publicitaria para presionar a los estados republicanos a trazar las rutas favorables para el partido del gobierno en turno ante las elecciones intermedias de 2026. De acuerdo con datos del Pew Research Center, si los migrantes hubieran sido excluidos del conteo para la distribución de escaños en la Unión Americana, 3 estados podrían haber perdido cada uno su espacio en la Cámara de Representantes. El próximo censo de población está programado para 2030 en un escenario donde alrededor de 13 millones de inmigrantes indocumentados definirán la trayectoria de la agenda política del presidente Donald Trump. Regresan las redadas violentas en Los Ángeles, California, por parte de agentes federales, donde más de una decena de migrantes terminó bajo custodia de las autoridades migratorias simplemente por salir a buscar trabajo. Vamos a ver. Después de semanas de relativa calma, una redada matutina reavivó el miedo en la ciudad de Los Ángeles, cuando un equipo de agentes migratorios arrestó a 16 migrantes en Westlake durante una sorpresiva operación que nadie vio venir. Antes de las 7 de la mañana, un equipo de agentes de la patrulla fronteriza esperó oculto en un camión de mudanza a las afueras del estacionamiento de una tienda comercial, donde permaneció en espera de su próximo golpe. Mientras tanto, en la calle, un grupo de personas se había reunido en el lugar, atraída por la promesa de una oferta laboral ofrecida por el conductor del vehículo de mudanza, quien se dirigió en español a los migrantes. La pesadilla comenzó cuando la puerta trasera del camión de mudanza se abrió y los agentes saltaron a la calle, dando inicio a una persecución que no duró más de 10 minutos, pero que desató el terror y la angustia en los alrededores. Las autoridades que participaron en este arresto justificaron su actuación argumentando que su objetivo eran células delictivas. Sin embargo, quienes terminaron arrestados fueron jornaleros y vendedores ambulantes. En esta ocasión, no hubo camionetas negras blindadas, sino un vehículo rentado a la empresa Penske, que pasó inadvertido ante el ojo público, marcando así el inicio de una controvertida táctica que trascendió como Operación Caballo de Troya. Horas más tarde, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos emitió un comunicado donde señaló la detención de al menos 16 migrantes indocumentados, todos ellos provenientes de México, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La comunidad angelina esperaba que estos operativos dejaran de realizarse luego del fallo del Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de los Estados Unidos
que impide de forma temporal realizar arrestos de acuerdo con perfiles raciales, así como la circulación de patrullas migratorias en el sur de California. Al respecto, el fiscal federal de California, Billy Saley, celebró desde su cuenta de X la violación a las normas santuario de la entidad estatal, asegurando que no escaparán al control del gobierno de Donald Trump. Asimismo, mediante un comunicado, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó como una táctica peligrosa el uso de camiones de alquiler como camuflaje para llevar a cabo redadas migratorias y condenó el desacato al fallo judicial contra estos operativos. It is hard for me to believe that raid was consistent with the court order that said you cannot racially profile, you cannot racially discriminate. What I saw on the video, what I saw on the pictures that were sent to me looked like the same guys chasing people through a Home Depot. This is something that is not acceptable, and we are not going to stand for it in Los Angeles. Por su parte, Randall Ryerson, portavoz de la empresa Penske Truck Rental, informó que nunca autorizó el uso de sus camiones para estos actos y que reforzará su política para impedir el uso indebido de sus vehículos en el futuro. De acuerdo con un estudio realizado por la organización defensora de los migrantes CHIRLA, se realizaron 471 redadas migratorias en todo el estado desde el comienzo de los arrestos y detenciones de indocumentados. Cabe destacar que el promedio diario de detenciones se elevó a 990 durante julio. Sin embargo, las agencias migratorias han establecido la meta de 3,000 arrestos fijada por la administración de Donald Trump y el arquitecto ideológico de su política migratoria, Stephen Miller. Organizaciones como la Red Nacional de Organizaciones de Jornaleros señalaron que esta operación representa una peligrosa escalada en el ataque del magnate republicano contra las comunidades migrantes, el sistema judicial y para la comunidad angelina en general. Este episodio rememora las primeras redadas de junio que devastaron negocios y sembraron el miedo de cientos de familias que incluso ahora luchan y temen por no ser deportadas. Con información de Sergio Omar Cordero, TV Migrante informa. Un estudio realizado por Thomas Dee, investigador del Instituto Stanford para la Investigación de Política Económica, ha puesto sobre la mesa el alarmante ausentismo escolar en California, donde al menos el 22% de los estudiantes han evitado salir de sus casas, principalmente porque sus padres están preocupados por el asedio que actualmente se vive en las escuelas de esa entidad. El estudio también revela que esta ausencia de estudiantes se dio desde el nivel preescolar hasta la preparatoria, interrumpiendo los estudios de cientos de jóvenes que también están viendo afectado su rendimiento académico y su salud emocional, principalmente de los más pequeños. Asimismo, un estudio realizado por el Pew Research Center revela que más de 5 millones de niñas y niños menores de 18 años viven con padres indocumentados, destacando que la mayoría de estos jóvenes son ciudadanos estadounidenses. Y para ahondar más en los esfuerzos realizados y sobre lo que sucede allá en California, me da muchísimo gusto enlazarme con el Cónsul General de México en San Bernardino, Salvador Percastre. ¿Qué tal? Bienvenido, cónsul. Me gustaría preguntarle cuáles son los principales desafíos en materia de protección y asistencia consular en un estado como California. Cómo no, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad de estar conversando con las audiencias de los medios públicos en México. Efectivamente, por instrucciones de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, fui designado como cónsul titular de México en San Bernardino, California, que precisamente comprende, como ya lo mencionabas, los dos condados, tanto de San Bernardino como de Riverside. Es ciertamente una comunidad amplia. Según algunas encuestas, según algunos datos, es la circunscripción consular con la mayor concentración de personas mexicanas en Estados Unidos después de Los Ángeles. Se estiman más de 2 millones de personas mexicanas en la circunscripción consular, en los dos consulados, con lo cual pues reviste una complejidad en sí misma. Adicionalmente a esto, pues evidentemente las acciones del gobierno en Estados Unidos pues han hecho evidentemente lo que todos y todas conocemos, este clima
pues de incertidumbre, de inseguridad para la comunidad, para las comunidades mexicanas en Estados Unidos y particularmente en California. En primer lugar, decirte que tenemos instrucciones claras de la presidenta Sheinbaum. Nosotros tuvimos una reunión con ella y nos dio instrucciones precisas que versan fundamentalmente en 3 ejes principales. El primero es estar cerca de la comunidad. Ella nos instruyó que a través de su cónsul las y los mexicanos sintieran la presencia de su presidenta, que sientan efectivamente que su presidenta está al lado de ellas y de ellos a través de su cónsul. Y eso pues evidentemente lo cumpliremos a través de acercarnos a las comunidades, de ir a donde están las y los paisanos, no hacer una gestión de escritorio, sino ir a donde están las y los mexicanos. En segundo lugar, la instrucción clara de la presidenta Sheinbaum fue escuchar a la comunidad, abrir las puertas del consulado, hacer jornadas como las que ella hizo cuando fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, las audiencias públicas. Entonces también vamos a hacer jornadas públicas de puertas abiertas para que todas y todos puedan venir y directamente con el cónsul titular puedan expresar sus necesidades o sus problemáticas. ¿De qué manera está el consulado acompañando justamente a las familias que están sufriendo lamentablemente estas redadas, cónsul? Sí, evidentemente hay un plan que es el plan México te acoge, México te recibe aquí en México, porque que está liderado por la Secretaría de Gobernación. En ese plan, pues evidentemente es un plan intersecretarial, intersectorial, donde intervienen pues la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, y bueno, le brindan, digamos, herramientas, la Secretaría del Trabajo, por supuesto, les brindan herramientas a las y los mexicanos que lamentablemente sufrieron este proceso de retorno. Sin embargo, el trabajo en Estados Unidos es un trabajo muy importante de también prevención. Nosotros desde el consulado vamos a reforzar los mecanismos de información para las y los mexicanos, para darles precisamente esas herramientas de qué hacer en caso dado de una lamentable detención, cuáles son sus derechos, qué es lo que tienen que decir ante una autoridad estadounidense, y lo más importante, pues también que se puedan respetar las normas en Estados Unidos, porque muchas veces las detenciones son derivadas de una multa de tránsito, o un mexicano se pasó un semáforo, no vio una luz, y entonces pues lo detienen, y a partir de ahí se empieza a derivar un proceso ya que deriva en una situación migratoria. Entonces vamos a reforzar precisamente todos estos mecanismos de información para que las y los mexicanos en Estados Unidos, particularmente en el condado de San Bernardino y en el de Riverside, pues sepan, conozcan sus derechos, pero sobre todo sepan que también hay un papel muy importante que tienen que hacer, que es pues tener al pie de la letra sus documentos, tener todo en regla, digamos, ser respetuosos de las normativas estadounidenses, pues para evitar alguna circunstancia de esta naturaleza y estar prevenidos. Y por otro lado, el consulado y la Secretaría de Relaciones Exteriores pues tiene una serie de herramientas también para apoyar a las y los mexicanos. Tenemos el programa de asesorías legales, el programa de asesorías legales externas, el PALE, donde una serie de abogadas y abogados de confianza del consulado trabajan cercanamente con las comunidades para orientarles y en su caso pues poder incluso apoyarles con alguna asesoría legal o incluso con la defensa. Hay presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder precisamente apoyar determinados casos que son específicos, no pueden ser todos porque no habría presupuesto que alcance, pero sobre todo esto está ya muy determinado por condiciones, por ejemplo, de vulnerabilidad, por condiciones muy específicas que se requiere este apoyo de la Cancillería. Muchas gracias, cónsul, por estar aquí en TV Migrante Informa. Gracias a ti, gracias a las audiencias de los medios públicos. Hay que seguir apoyando y fomentando los medios públicos. Muchas felicidades a TV Migrante por el gran trabajo que realiza para fortalecer precisamente esta comunicación con las comunidades migrantes en Estados Unidos. Finalmente, pues agradecerles y decirles que ojalá se puedan acercar con nosotros una vez que yo tome posesión del consulado, y vamos a cumplir las instrucciones de la presidenta Sheinbaum, y vamos a estar cercanos a las y los mexicanos en la circunscripción consular con sede en San Bernardino, en el estado de California, en los Estados Unidos.
Y nos vamos con más información. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha fijado una nueva meta en el gobierno: aumentar a 10,000 el número de agentes dedicados a la deportación de migrantes. Tan solo en esta semana, la agencia federal reportó que un total de 80,000 personas se postularon en los primeros días de esta semana para ocupar alguna de las plazas ofrecidas por la actual administración republicana. Asimismo, fuimos testigos de cómo la actual administración suprimió el límite de edad que anteriormente era de 37 años para ingresar a las filas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La modificación también permitirá a jóvenes de 18 años considerados todavía menores de edad en ese país a formar parte de la patrulla fronteriza. Pero esta campaña no ha llegado sola a este punto, pues figuras como el actor estadounidense Dan King, quien encarnó a Superman en una serie televisiva de los años 90, llamó a los ciudadanos de ese país a sumarse al ICE y a recibir la cantidad de $50,000 para formar parte de esta ofensiva en contra de los migrantes. La familia de Jaime Alanís, el trabajador mexicano que murió el pasado 12 de julio tras escapar de una redada en la granja de cannabis donde trabajaba, ubicada en el condado de Ventura, California, decidió demandar al gobierno de los Estados Unidos, pues considera que su pérdida fue injusta y piden que estas acciones no vuelvan a suceder, ya que Alanís solo evitaba ser detenido en su lugar de trabajo. Vamos a escuchar. Que nos den respuestas de lo que pasó, que el gobierno nos dé respuestas, porque fue injusto lo que hizo, pero la familia está realmente destrozada porque no fue una cosa fácil, fue una cosa muy difícil que no nos pase a nadie. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos sorprendió al estado de Indiana al promocionar el nuevo centro de detención denominado Speedway Slammer, la cual incluye un auto con el mismo número del único piloto mexicano en el campeonato de IndyCar, Patricio Pato O'Ward. El anuncio lo dio a conocer la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, destacando que esta nueva prisión migratoria busca ampliar con ello los espacios de detención del ICE a 1,000 camas. Asimismo, no dudó en agradecer al gobernador de la entidad, Mike Brown, por sumarse a la agenda migratoria del presidente Donald Trump. Y el gobierno de Florida, encabezado por el republicano Ron DeSantis, no se queda atrás, ya que está considerando crear un nuevo centro de detención de inmigrantes como el Alligator Alcatraz, que era un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional y que ahora este sería llamado Camp Blandick, ubicado al norte de Florida. Sin embargo, DeSantis ha anunciado que se mantiene a la espera de que las autoridades aumenten las deportaciones desde el sur de la entidad para comenzar la edificación de esta nueva prisión. Alligator Alcatraz cumple un mes de funcionamiento en Florida. El gobierno estatal lo presume como un hub para deportaciones y un modelo para los próximos centros de detención de la administración trumpista. Esto pese a diversas denuncias de opacidad, abusos y violaciones a los derechos humanos. El centro de detención se construyó tan solo en una semana en un aeropuerto antes abandonado entre los Everglades, zona natural al oeste de Miami, rodeada de caimanes y pantanos, cuya ampliación fue frenada de forma temporal esta semana por la jueza federal Kathleen Williams. Esto hasta que se evalúe su impacto ambiental. Hay que señalar que este centro también fue construido bajo diversas irregularidades. Hasta ahora se han gastado $290 millones asignados sin licitar a diversas empresas vinculadas a campañas electorales del Partido Republicano. Desde hace varios meses, un multimillonario de origen cubano ha financiado desde las sombras una campaña que denuncia las acciones llevadas a cabo por congresistas y políticos cercanos a Donald Trump en el sur de Florida. Desde hace varios meses, Miami ha sido el epicentro de una constante campaña publicitaria que pone en evidencia los rostros de la represiva agenda migratoria de Trump. En días recientes, su arquitecto ideológico Michael Fernández, multimillonario de origen cubano, salió a la luz pública por primera vez para explicar por qué está gastando millones de dólares en evidenciar los excesos de Trump. Desde abril pasado ha financiado una campaña publicitaria en todo el sur de Florida. Gracias al grupo político Keep Them Honest, Fernández pudo permanecer en el anonimato. Su motivo, señalar tanto a congresistas cubanoamericanos como al secretario de Estado Marco Rubio por darle la espalda a sus paisanos y ser los emisarios de la restrictiva política migratoria de Estados Unidos.
Fernández llegó a los Estados Unidos a la edad de los 12 años desde su natal Manzanillo, Cuba, forjando una fortuna en la Unión Americana valuada en millones de dólares. Una parte de sus ingresos los ha utilizado para realizar investigaciones sobre el cáncer, becas universitarias y, por supuesto, en defensa de la comunidad migrante. Durante casi una década formó parte del Partido Republicano, al que realizó importantes donaciones. Sin embargo, hoy no tiene afiliación política, pues en sus palabras cree que puede hablar por sí mismo y que tiene el capital para hacerlo. Fernández, quien también es conocido como Mike, asegura que no busca ser un líder, sino defender su historia como migrante y al país que lo acogió en tiempos de pérdida y duelo. Hoy en día el inmigrante no es recibido como fuimos nosotros recibidos en este país. En este país nos ayudaron, nos dieron una mano, nos dieron educación, nos dieron una vía para hacernos parte de este país, para ser residente y después ciudadano. Hoy en día el inmigrante es tratado totalmente diferente. De la noche a la mañana, el gobierno de Donald Trump se ha fijado la meta de realizar al menos 3,000 arrestos diarios, sumado a la cancelación de protecciones temporales y programas humanitarios para cientos de miles de personas. Miami, una ciudad construida por inmigrantes, hoy vive el asedio tanto federal como estatal de una política que impulsa la exclusión por encima de la fuerza que hizo grande a los Estados Unidos, los migrantes. Sergio Omar Cordero, TV Migrante Informa. En múltiples ocasiones la migración y la literatura han unido sus caminos para traernos obras que dan testimonio de cómo todas nuestras naciones se han conformado gracias a la llegada de los extranjeros y lo que implica el desafío del otro. Vamos a ver. Desde la literatura, el escritor y periodista Juan Villoro aborda la movilidad humana. A través del ciclo de conferencias, El desafío del otro, náufragos, exiliados, inmigrantes en la literatura, organizado por el Colegio Nacional, Villoro muestra la riqueza del encuentro con los migrantes, en un momento de desafíos como el racismo y la discriminación. El ciclo de conferencias que estoy dando se llama El desafío del otro y tiene que ver con el encuentro con culturas distintas, que es un tema muy importante para el mundo contemporáneo, porque estamos viviendo un recrudecimiento de la cerrazón en muchos países en que empiezan a considerar que los extranjeros, los extraños, son personas perniciosas, son personas negativas que deben ser rechazadas. En Europa han resurgido movimientos de ultraderecha profundamente racistas y hemos visto nosotros que Donald Trump, muy cerca de este país, tiene una política discriminatoria hacia muchos migrantes que han ayudado a construir ese país que ha sido tradicionalmente un bastión de migrantes. El escritor advierte sobre el resurgimiento del fascismo y la ultraderecha a través de diferentes líderes globales. Ha surgido un pensamiento de ultraderecha, un pensamiento conservador muy fuerte, racista, clasista en muchos países. Esto lo hemos visto en países de América Latina con Bolsonaro, en Argentina con Milei, en Italia con Salvini, en muchos lugares hemos visto el repudio al otro. Oscar Reyes, TV Migrante. Raíces y Ruido es una exposición creada por artistas oaxaqueños que nos habla de lo místico, lo simbólico y los desafíos desatados por las guerras desde los muros de una cafetería ubicada en el corazón de París. Vamos a ver la siguiente nota de mi compañero Miguel Martínez. La exposición Raíces y Ruido fue inaugurada en Cicatela, nombre de un restaurante mexicano en París, que abrió las puertas a 3 artistas oaxaqueños, Filogoño Nashin, Emanuel Valdés y Yesca, que inician su gira europea para dar a conocer sus obras, que son variadas con diversas técnicas. Bueno, parte de mi trabajo lo que hago es partiendo de la cultura mazateca, que es la cosmovisión, desde los seres fantásticos, nahuales, estos seres que reivindican las culturas de nuestra cultura, pues. En mi caso, la mazateca, pues es lo que hace como estos seres fantásticos. Lo que hago son figuras antropomorfas o figuras que van naciendo o se van recreando por mí mismo, porque en realidad yo no uso boceto, sino voy generando así como va saliendo, y justamente es lo que me van saliendo
y al final el color está muy presente, la lengua está presente también, que es parte de mi cultura, pues. Entonces todo eso es la cosmovisión mazateca que le llamamos en este caso. Para Filogonio Nashin es importante exponer en París y otros países europeos, pero hoy en día también tiene obras expuestas en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México y nos habla de sus técnicas. También manejo mucho lo que es el óleo, el acrílico, y mi última exposición en el Museo de Antropología, ahí tuve una experimentación de puros tintes naturales que se expusieron por 7 meses ahí en el museo y otros se quedaron por 20 años en la sala permanente, que esa es la técnica nueva que he estado trabajando de tintes naturales. El contexto internacional y el genocidio que comete Israel en Palestina está presente en las obras. El uso del hambre como arma de guerra son las denuncias que realiza Yesca a través de sus obras. Pues es una cuestión muy deshumanizante, porque creo que el alimento como el agua son cosas que no se le deben negar a ninguna persona, y es una manera muy brutal, ¿no? En la cual están ejerciendo esta represión a este país. Y bueno, esa pieza habla sobre eso, sobre ahorita la guerra y también el hambre, ¿no? Que está sufriendo en este caso Gaza, y pues cómo estas personas están como bebiendo, si ves en las imágenes, están disfrutando la guerra en lo que otros pues están sufriendo, ¿no? También nos habla de la representación de sus diversas obras. Bueno, representa pues realmente son elementos muy mexicanos, ¿no? Y de hecho la pieza se llama Ancestral precisamente porque habla de todo este rollo mágico de México, que conjunta desde la alimentación hasta la cosmovisión, ¿no? que tenemos. Que obviamente se ha entremezclado, pero como te venía diciendo, se ha venido evolucionando y ha venido cambiando. Pero sí, lo ancestral quiere decir la esencia, ¿no? También. Entonces, como que toda esa esencia de lo que es la muerte, por ejemplo, que es muy arraigada a nuestra cultura. Las obras estarán expuestas a lo largo del mes de agosto y en cada una de ellas, la cultura oaxaqueña está siempre presente. Los 3 artistas oaxaqueños están presentando sus mejores obras aquí en París, pero a lo largo de este verano también se convertirá en una gira europea. Desde París informó para TV Migrante Miguel Martínez. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.